Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y familiares que han estado con nosotros y que siguen estando con nosotros. Es un placer volver a estar transmitiendo con ustedes desde este medio. Y en esta tarde, una tarde de culto, queremos compartir con ustedes cómo hemos venido haciendo el libro de los Hechos, ahora en su capítulo 11. Si ustedes recuerdan, el capítulo 10, que lo dividí en varias partes, vemos cómo Dios actúa en medio de situaciones difíciles. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender y ver es que, que nosotros somos importantes para Dios. Que no hay ninguna persona que no sea importante para Dios. Yo no sé qué estés viviendo en la actualidad. A lo mejor estás pasando por alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, por decir otros, ¿no? Puede ser ser adicto al sexo, etcétera. Yo no sé cuál sea tu situación, qué es lo que tú necesites en que Dios te escuche. Pero algo sí sé de cierto, que Dios está buscando gente como tú, gente que está dispuesta a escucharle y no solamente palabrería. Que Dios está buscando gente que esté dispuesta a escucharle, no importa lo que esté pasando en este momento por su vida. A lo mejor sientes que en algún momento alguien te lastimó de tal manera en que no quieres ni escuchar de Dios. O en su momento hay personas que oraron algo a Dios y Dios no contestó como él pensaba o como él quería que le contestara. Y aún así, Dios le está buscando. Dios está buscando personas que quieran escucharle. Eso es lo más importante. El resumen de todo el capítulo 10 se resume en que Dios está buscando gente que quiera acercarse a Él, no importando ni la nacionalidad, ni la religión, ni cómo es la persona. No, no importa si en este momento es mala, pero tiene un potencial de llegar a ser bueno. O si es muy bueno y tiene un potencial para ser malo. Dios está buscándote, porque Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Y el capítulo 10 nos refleja todo eso. Y llegamos al capítulo 11 y nos hace un pequeño resumen de, de eso que está pasando, de eso que ha acontecido y que ya llegó hasta la iglesia de Jerusalén. Si recordamos, el apóstol Pedro no se encontraba en Jerusalén cuando fue a Cesarea, hasta las regiones donde estuvo con gente que no era judía. En su tiempo había ese tipo de racismo en, en aquellas regiones. Se les marcaba a los que eran judíos y los que no eran judíos. No importaba si el judío era pobre, eso no importaba, era judío. Y luego seguían los que no eran judíos, que eran considerados como perros, es decir, que no valían nada. Pero Dios tiene que trabajar con esa mentalidad. Aún en un apóstol Pedro, que es un pescador, que es, podríamos considerar, de lo más bajo dentro del judaísmo, en el extracto social, aún tiene ese prejuicio de que él no debe de juntarse con los no judíos. Pero Dios transforma esa mentalidad, transforma la mentalidad de los que realmente quieren escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no es solamente blancos, negros, es para los blancos, no, es para los negros, para los amarillos, para los azules, bueno, no sé si hay azules, pero no importa el color de tu piel, no importa lo que has pensado de Dios, si tienes parte del judaísmo, si tienes cristianismo, si eres islámico,
No. Lo que Dios quiere es que tú la estés escuchando. Y el apóstol Pedro tuvo que aprender en ello. Y ahora tiene que estar ante la iglesia de Jerusalén porque ellos tienen esos prejuicios. Y veamos que el apóstol Pedro se ha desligado de esos prejuicios y comienza a explicar. Y comienza a decirles cómo él estando en Jope le llegó la visión y teniendo la visión le llegaron estos hombres que habían tenido, donde Cornelio había tenido la visión de que fueran hacia Pedro. Y cómo llegó, Pedro estuvo hablando, platicando, hablando acerca del Evangelio, predicándoles la palabra de Dios, y cómo el Espíritu mismo de Dios había descendido. Una muestra palpable de que Dios quiere relación con las personas. No está preocupado por si eres judío, si no eres judío, si eres cristiano, qué religión profeses, qué color seas. No. Dios nos muestra que Dios no hace preferencia de personas, no hace acepción de personas. Él escoge de todo el mundo. Por lo tanto, Dios está buscándote a ti en este momento. Dios está haciendo. Y el apóstol Pedro está entendiendo que el estar ante esta iglesia y tener que dar esta explicación de todo lo que había pasado era parte de lo que Dios quería. Y veamos que la iglesia comienza a reaccionar y dice, no puedo luchar contra Dios, no podemos luchar contra Dios. Realmente Dios es testigo y está haciendo cosas importantes en la vida de los que no son judíos. Por lo tanto, necesitamos seguir a Dios, no nuestros principios. Y así es como comienzan a eliminar sus principios y todo lo que habían cerrado el mundo, del mundo a Dios. Los prejuicios nos cierran a no ver a las personas. Los prejuicios no nos permiten ver cómo son realmente las personas. Escuchaba yo hace rato en la mañana que mi hijo tuvo junta con su profesor y él decía, describan a una persona a las que les sea la serio. Y él describía, dice, a mí un tío que era así, chaparrito, con barba, etc. Y comenzó a describirlo sin ningún temor de que alguien lo fuera a criticar. Nosotros podemos describir a las personas por lo que valen, no importando quiénes sean. Tenemos que aprender a no discriminar a la gente por lo que se ve. Muchas veces nos pasa como la película de La Bella y la Bestia, ¿no? Al principio de la película, si nosotros recordamos, dice que llega una viejita con una flor obsequiándosela al príncipe. Y la desprecia por verla andrajosa y no le acepta. Y ella lo único que le está pidiendo es algo de comer, algo con que subsistir. Y él le dice no. Y dice que después ella cambia su apariencia a algo muy hermoso y lo convierte en la bestia. Los prejuicios nos pasan así. Nos cierran y no nos deja ver la belleza que hay interna en todas las personas. Y eso es lo que Pedro está mostrando ante la iglesia, ante una iglesia que todavía tiene esos prejuicios, pero que Dios va a transformárselos, porque es Dios el que está mostrando cómo deben abrirse ellos a lo que Dios está diciendo. Demos la oportunidad a las personas, no importa de dónde son. Y en la segunda parte del capítulo 11 nos muestra cómo los discípulos que habían sido esparcidos por todo el contorno, todo lo cercano a Jerusalén, muchos habían ido a solamente judíos y que llegaban
a las regiones judías. Pero otros osados llegaron y se fueron a lugares más lejanos hacia afuera de los judíos. Y dice que llegaron a Antioquía de Siria y comenzaron a hablar de lo que Dios hacía. Y comenzaron a ver que Dios tenía resultados impactantes en la vida de esta gente. Primera cosa que nosotros tenemos que aprender a ver es que Dios actúa en cualquier lugar del mundo. Sea una región pequeña, sea una región grande, Dios actúa porque Dios está buscando gente dispuesta a escucharle. Segunda cosa que ya vimos es se liberan de los prejuicios y pueden llevar ese mensaje de vida y de esperanza no solamente a los judíos, sino a todos los que están allá. Y tercera cosa, esperamos las reacciones de Dios. Cómo Dios está actuando en medio del mundo. Hoy, en este mundo, en este medio que estamos viviendo, en esta situación en la que estamos pasando en medio de la pandemia, podemos ver cómo Dios sigue transformando gente para que sigamos y vayamos a todo el mundo. Hoy podemos hacerlo en todo el mundo a través de estos medios. Pero no solamente eso, tenemos personas que están a nuestro alrededor que pueden escucharnos si ellos quieren. El mensaje de vida es para los que quieren. No podemos hacer nada por los que no quieren. A mí me pueden decir, ve a trabajar. Ok, voy a trabajar. Pero me pueden decir, voy a trabajar. No, no quiero. Y no me van a ir y no me van a forzar a trabajar porque no quiero. Eso es como Dios está haciendo las cosas. Dios nos da la libertad de escoger entre una relación con Él o despreciar esa relación. Es algo voluntario contigo. Y estos hombres estaban aprendiendo a manifestar a Dios en medio de ello y por eso van hasta Antioquía. Y dice que aún la misma gente de Jerusalén se vuelve a enterar que hay gente allá en Antioquía de Siria y vuelven a mandar gente para ver qué está pasando y cómo están confirmando. Y ven que no es poco. Y ven que Dios está actuando y en lugar de una reprimenda confirman lo que están viendo, que Dios está actuando en medio de este pueblo. Y comienza a crecer el número. Y se convierten a Dios porque le creen a Dios. No es que me crean a mí, no. Créanle a Dios porque Dios está hablando a través de su palabra. Porque Dios es el que nos está diciendo, tú eres importante para mí. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Y se lo dice a cualquier persona que esté escuchando este mensaje hoy. Dios quiere hacer cosas importantes en tu vida. No solamente quiere que tú veas las cosas como este mundo lo ve. Veámoslo mucho más allá. Porque Dios tiene cosas más importantes para ti. Y yo le digo, Dios quiere llegar a ti por lo que eres, por quien eres. No importando si eres judío o no judío, cristiano, maometano, testigo, mormón, presbiteriano, pentecostés, bautista, etc. Dios no está buscando denominaciones. Dios no está buscando religiones. Dios está buscando relaciones personales con Él. ¿Tú quieres oírle? ¿Quieres escuchar su voz? Es el momento para decirle, Señor Jesús, he escuchado tu voz y quiero rendirme a lo que tú eres. Y dice que en este lugar de Antioquía, de Siria, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Y no se les decía porque
fuera un nombre bonito, ¿no? Se les decía de manera despectiva. Se les decía que eran unos cristitos, unas personas chiquititas de Cristo. Pero los verdaderos discípulos del Señor Jesús, los que creyeron realmente, aceptaban esta ofensa como algo de qué glorificar a Dios, porque los estaban comparando con la persona más importante que tenemos en este mundo, la persona de Cristo. Y como dije, es momento de que tú aceptes, es momento de que tú te decidas. Estás a tiempo de decidir si quieres escuchar a Dios o no. Puedes decirle al Señor Jesús, quiero que tú seas parte de mi vida. Quiero que tú me transformes porque quiero ser como tú. Sé y entiendo que es un proceso, que no va a ser un corte de manga y ya listo, estoy como nuevo, no. Es un proceso por el cual tenemos que pasar y muchas de las veces sufrir. Pero sé que tú eres lo mejor que me puede pasar y por eso quiero que tú entres. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu palabra de amor que nos enseña y nos guía a Jesús el Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Y que Dios les siga bendiciendo durante todo esta semana.